nos dice la ley, retroalimentar. Esa es una palabra encantadora, encantadora. La bibliografía francesa, si ustedes leen a Pernoud, por ejemplo, los franceses hablan de regulación, es un sinónimo. La bibliografía norteamericana habla de feedback. Lo escuchamos en la conferencia del subsecretario de Educación que nos habla de feedback. A mí la palabra retroalimentación me parece encantadora. Retro quiere decir echar una mirada hacia atrás. Los chicos ya hicieron una tarea o ya me dieron una respuesta. En vez de dejarla pasar para adelante, siempre, yo me detengo, hago una mirada retro y alimento la participación de ese chico, la nutro. Es una palabra encantadora. Está diciendo que lo que yo aporte a las intervenciones de los estudiantes, sean tareas, sean pruebas, sean coloquios, lo que yo aporte va a enriquecerlo, va a nutrirlo, lo cual también es un principio muy potente. Personalmente la prefiero a feedback y a regulación, pero son usadas como sinónimos, no hay así como una prioridad. La ley elige retroalimentación y a mí me da una idea, disculpen, a mí me da una idea recursiva del aprendizaje. En lugar de ser una linealidad, me dice, hay determinados momentos en que me detengo, retroalimento y vuelvo. ¿Se entiende? ¿Sí? No es mío, el esquemita, es un esquemita de Stephen Chemmis que habla de los procesos recursivos, helicoidales también, por ahí el espiral de Ausubel, todos nosotros lo conocemos. La enseñanza lineal, un tema, otro tema, otro tema, otro tema, nunca se recupera, nunca se integra lo conocido. Es un problema importante. Suponer que hay una sumatoria de contenidos y que no hay nunca vueltas atrás. El esquemita tan bello, no el mío, el de Chemmis, nos está diciendo que hay detenciones, miradas hacia atrás, retro, y nutrir ese desempeño, ahí le hice una pancita a la linealidad habitual en las secuencias de enseñanza, que siempre genera un mayor enriquecimiento. En los artículos 93 y 94 de la ley aparece la palabra monitoreo como evaluación constante. La palabra monitoreo inicialmente se usa en el campo de las ciencias de la salud. Un monitoreo implica contar con información continua de un paciente a través de su conexión a pantallas que me van mostrando qué tal está sucediendo con sus órganos, o con su sangre, o con su oxígeno. Extrapolado al campo didáctico, el monitoreo nos habla de contar con información constante de los estudiantes. Monitoreo, profe, lo está describiendo muy bien, tener ideas siempre de las cosas que están pasando, ¿sí? ¿Para qué? Para redireccionar la enseñanza. El diseño curricular dice que cada instancia de evaluación, Scriven nos dice que existe una evaluación durante el proceso de enseñanza. Él la llama formativa, que te sirve para redireccionar qué está pasando en el aula, y dentro de ese proceso, no por fuera, dentro de ese proceso formativo existe una evaluación que se llama sumativa. La traducción de Scriven de sus textos usa la palabra sumativa. A mí me parece humildemente que la mejor traducción hubiera sido resumen o sumaria en lugar de sumativa. Una evaluación de resumen, ligada esta sí con la calificación. La evaluación que generó nuestra compañera a lo largo, con el gestito de la mano, a lo largo del proceso de enseñanza, una pregunta que surge, profe, no entiendo,
entonces esto tiene que ver, que dice un chico, ahí estoy evaluando si todo está marchando bien o tengo que reorganizarme. Es evaluación formativa, porque conforme la enseñanza y conforme el aprendizaje, se completa con una evaluación que se llama sumativa, según la traducción de Scriven, que es un resumen ligado, ahí sí, con poner una nota, una prueba, una tarea. Las tareas son episodios cotidianos en el aula, las pruebas son cortes, bastante cargados de expectativas, ¿no? Examen. Entonces, el diseño curricular nos dice, la evaluación siempre debe ser entendida como un problema al cual nos enfrentamos los docentes. La evaluación no puede ser entendida como una cuestión técnica, como una racionalidad, como una cuestión algorítmica, bueno, preparo una prueba, pongo una nota, sino como un problema para mejorar mi enseñanza. La evaluación como comprensión, ¿sí? Como comprensión de toda una situación didáctica y no solo de una partecita. Por ahí ustedes pueden hacer link a algo que se llama evaluación iluminativa, ¿sí? Tengo que entender toda la situación de enseñanza, no solo la respuesta que da un estudiante. En algunos autores se habla de evaluación holística, en el mismo diseño se habla de evaluación integral, nos está diciendo que hay muchas dimensiones que permiten comprender la situación completa. Una evaluación sesgada es cuando tomo como evaluación, es una palabra que usan algunos investigadores, pero podemos usarla también nosotros, cuando de la situación de enseñanza y aprendizaje solo tomo un cachito, por ahí una respuesta de 5 palabras que dio el estudiante y no le doy ocasión de un desempeño un poco más integral. Cuando evalúo solo al estudiante y no mi desempeño, no estoy haciendo evaluación para la comprensión. La evaluación tiene que servirme para tomar decisiones. ¿Sí? La evaluación no es un fin en sí mismo. Cierto que completado el trimestre tengo que poner una nota, pero la evaluación tiene, como decía Stoffelin, recojo datos y tomo decisiones. Obvio respecto de la enseñanza y el aprendizaje, es lo que nos preocupa. Entonces, sustento decisiones. Dentro de la evaluación formativa, uno de los principios de Rebecca Nijovic, a los que voy a llegar un ratito, es la evaluación siempre formativa, porque siempre modifica la enseñanza. Si ese profe que está tomando el coloquio es consciente de lo que están diciendo los estudiantes, quizás para el año próximo le sirva para modificar. Dentro de la evaluación formativa hay momentos de calificación, hay momentos de promoción, seguro que hay momentos de promoción, sí, no los podemos, calificación y hay momentos de promoción, no los podemos soslayar, hay una libreta de calificaciones que completamos, seguro, pero son 2 momentos que no son insertos, sino que forman parte de un proceso mayor. Nos dice, además, el diseño curricular que debe ser la cuestión de la evaluación acordada institucionalmente. A mí me parece interesante que ese acuerdo institucional esté enmarcado, otra vez el gestito, acuerdos pedagógicos, acuerdos didácticos, acuerdos referidos a la evaluación. Esté enmarcado en el plan de mejora y en el proyecto que ha plasmado la institución. Intentando que no sea solo cuestión de palabras, sino que sean verdaderos compromisos. Además de reconocer diversidades, ofrecer diversidades. En cuestiones de enseñanza, ustedes lo saben, ya leyeron esa parte, y también en cuestiones de evaluación. Hablábamos con nuestra compañera en el cortecito de café, porque siempre se entiende que la evaluación es una prueba. ¿Por qué no pensar en una lista de cotejo, en una rúbrica? Allí el instrumento de evaluación sería la observación. ¿Por qué no pensar en una pequeña presentación? ¿Por qué no pensar en un portfolio? Lo que nos está diciendo Nijovic, que ya nos lo dijo y por eso ustedes lo conocen,
para gestionar la enseñanza tiene que ver con ofrecer diversidades para la evaluación, para que me demuestren distintos caminos. Que la evaluación, dice Anijovic, siempre formativa, siempre me tiene que ayudar a modificar la enseñanza, aun cuando sea una calificación, aun cuando sea el coloquio del que nos hablaba nuestra compañera. Para un profesor consciente, esa instancia de coloquio, si bien no para ese grupo que ya terminó porque estamos en diciembre, para el año que viene siempre la evaluación tiene que ser formativa para el profesor y para el chico, con los límites de los 10 minutos de coloquio, que de pronto son formativos para el profe pero no para el chico. Anijovic con ese lema nos está queriendo decir, ojo, que formativo y sumativo no están excluidos. La evaluación sumativa, tomar una prueba para poner una nota, no está mal, porque no lo haríamos. También puede ser sumativa, si los resultados de esa prueba no resultan los esperables, o si hay errores recurrentes que el profe tiene que tomar para seguir trabajando. Lo que si no sería formativo es si fuera siempre corrido al fin del trimestre, al filo del trimestre, cuando no hay posibilidades para variar la enseñanza. La tercera idea, Anijovic usa la expresión evaluación como feedback, ¿se acuerdan? Feedback, regulación o retroalimentación es la palabra que van a encontrar allí, del ámbito de la informática, del ámbito de los sistemas en realidad, pero la idea es la misma, ¿no? Frente a una intervención del estudiante, que mi respuesta sirva para que el chico siga elaborando. Bueno, caminos distintos. El último de los materiales que ustedes tienen para incluir así como bibliografía disponible, esa es la idea, ¿no? Que esté disponible. Tiene dos partes, el material tiene principios, la evaluación tiene particularidades según el momento. No es lo mismo una evaluación diagnóstica en marzo que la evaluación diagnóstica que haces al comienzo de una unidad, de acuerdo con el momento, son distintos los instrumentos. Según la escala, no es lo mismo la evaluación de una clase que la evaluación de fin de año. ¿Andamos? Sí, tiene que ver con los contenidos que estás incluyendo. En general, en una evaluación de unidad somos mucho más detalladas que en una evaluación de fin de trimestre, que entraron muchas clases, y menos aún en una evaluación de fin de año, ¿sí? Entonces, tiene que ver con los tiempos didácticos, pero también con la escala, con el alcance, si vos querés, con los contenidos que estamos incluyendo en ellos. La evaluación está fuertemente condicionada por los contenidos. De pronto podés hacer una prueba objetiva en ciencias naturales, una buena prueba objetiva, existen buenas pruebas objetivas, pero tal vez es más difícil que hagas una prueba objetiva, entendiendo por prueba objetiva aquella que da opciones muy cerradas, que hay que marcar con una cruz o completar con una palabra en filosofía, porque los aprendizajes que vos previstes son más discursivos, más declarativos y no de palabras sueltas. No es lo mismo evaluar resolución de problemas en física que observar el desempeño del estudiante en un deporte. En un caso puedes usar listas de cotejo y en otro lado, por ahí, tenés que observar desempeños libres en los alumnos. Como que los contenidos, si enseñás una técnica de laboratorio, en las prácticas de laboratorios de química, tenés que ser súper puntual, porque corre el riesgo el dedo del chico en esa práctica de laboratorio o el aire que están respirando todos. Entonces hay una checklist. Primero, usar el broche para tomar el tubo de ensayo. Después, prender el mechero. Después, acercar el tubo al mechero a una distancia de 20 centímetros de tu nariz y de cualquiera de las personas que esté rodeando tu experiencia. ¿Se dan cuenta que es una técnica?
hay como un estándar, un protocolo para que no haya accidentes. En este caso, protocolo de seguridad. Podría ser un protocolo también didáctico, ¿no? En educación física, para resguardar a un miembro del otro grupo que es un metedor de goles, vos tenés que usar determinadas posiciones. En el material, evaluación de los aprendizajes, hay un desarrollo de todos los instrumentos de evaluación que yo conozco o que conocía en 2011 cuando lo elaboramos, cada uno de los cuales tiene un ejemplo. Algunos instrumentos sirven para conocimientos discursivos, hablados, otros sirven para conocimientos procedimentales, lo llamaríamos si nos anclamos en la reforma educativa de los 90, sirven para evaluar al chico, al estudiante haciendo cosas. Algunas son instancias grupales, algunas están buenas, me gusta, me entusiasma mucho portfolios, pero también me entusiasma mucho Ateneo. Ateneo es yo muestro algo que hice y el resto de los chicos respetuosamente, con pautas de intervención, me hace una retroalimentación cálida que le gustó de mi trabajo y una retroalimentación fría, que podés mejorar de tu trabajo. Para algunas materias se presta, para otras materias no se presta. Si tu materia es de diseño, se presta perfecto. Incluso diseño lingüístico, si tienen que escribir un cuento a los chicos, la cuestión es escribirlo y ponerlo a consideración del grupo. Es un ejercicio también muy interesante para los que escuchan, ser respetuosos y ser amplios en su consideración. Aquí entraría lo que la profe llamó hoy tempranito, coevaluación, evaluación por pares, heteroevaluación, otro te evalúa, otro que no es tu profe. En este documento ustedes tienen también, sí, voy rápido, vamos a volver a esto, me gusta mucho este cuadro, la segunda columna, la que tiene los numeritos 1, 3, 4, 5, es de un británico, de Stephen Kemmis. Por ahí ustedes leyeron en pedagogía Gary Kemmis, ¿no es cierto? Que formaron ahí un combo. Kemmis está en la misma publicación que les nombré, habla de instrumentos más exigentes, son los que están arriba, y menos exigentes. Cuando solo a los pibes les pedís recuerdo de información, estás en el nivel de exigencia más bajo, memoria, los bulímicos. Y nos cuenta cuáles son los instrumentos más exigentes, en los que los chicos crean un discurso, crean una ciudad, por ejemplo, diseñan, crean un emprendimiento previendo todo lo que necesitan.